Entiendo que este libro, Escuela de Aprendices, lo escribió durante la pandemia, ¿no? Sobre Sobre todo. todo, o sea, el periodo de escritura más intenso ha sido durante la pandemia, aunque ya había empezado a escribirlo el año anterior. Lo que pasa que, claro, de forma más entrecortada con mi trabajo y con otras dedicaciones. Y es un libro de confinamiento, no causado por el confinamiento, pero sí de algún modo desarrollado durante el confinamiento. La pandemia y sus efectos de confinamiento hicieron que algunas de las preguntas o reflexiones que yo tenía como, bueno, pues desde el pensamiento, desde la filosofía, desde también mi labor docente, pasaron a ser preguntas que estaban tomando cuerpo en la sociedad en general. Es decir, ¿para qué ir a la escuela cuando tenemos las escuelas cerradas? ¿Desde dónde reivindicamos, ¿no?, que la escuela es un elemento esencial de la vida en común? ¿O qué significa aprender? ¿Quiénes son los aprendices? En un momento en que todas las estructuras que daban por defecto un lugar al alumno, al estudiante, ¿no?, al aprendiz, al becario, se interrumpen, ¿no? ¿Y cuáles son los lugares y los tiempos para aprender juntos, que para mí en el libro significa no juntos a la vez, sino unos de otros, ¿no? ¿Y dónde están unos y otros cuando cada uno está encerrado y confinado en su espacio de convivencia más inmediato? Entonces, claro, preguntas que yo podía traer al nivel más reflexivo, de un día para otro pasaron a ser preguntas del conjunto de la sociedad y además con necesidad de respuestas urgentes. Es una reflexión también sobre la escuela y los sistemas de aprendizaje, ¿no? Que Uh-huh. usted lo plantea desde un punto de vista colectivo o ir en conjunto, ¿no? Porque, Uh-huh. ¿cómo debe ser este sistema? La pregunta clásica acerca de la educación es siempre la pregunta cómo educar, ¿no? Y entonces ahí, pues, si hablamos como docentes, si hablamos como padres o madres, si hablamos como legisladores, si hablamos como intelectuales, si hablamos como revolucionarios, es igual, desde cualquier punto de vista podemos generar modelos, pautas, objetivos. Yo, digamos, desde ese punto de vista, aunque es imprescindible, pero yo no lo encontraba interesante en este momento, ¿no? Me interesaba mucho más precisamente ese punto de vista que podemos compartir en tanto que aprendices, seamos o no docentes, seamos o no mayores, seamos o no padres o madres, es decir, en tanto bueno, que seres que viven unos con otros y unos de otros, ¿no? Y seres, aquí no he dicho humanos porque también está todo el elemento no humano, también aprendemos de las cosas, también aprendemos del entorno, también aprendemos con el mundo, ¿no?, a desenvolvernos. Entonces ese aprender juntos en este sentido, no metodológico y no solo pedagógico, sino realmente como sustrato de la convivencia y como base de la creación de mundo común, era el punto de vista que a mí me interesaba plantear. Una renuncia, casi por comodidad, a dejarle todo, delegarle todo a la educación, ¿no? Como si usted cuestiona esta idea de que es la educación el origen de problemas como el racismo, como la xenofobia. Usted cuestiona este tipo de planteamientos. Pienso que se ha convertido en una trampa, y un poco se ha convertido en el espejo de nuestras derrotas sociales y políticas. Es decir, cuando ya no esperamos cambiar la política, cuando ya no esperamos o no podemos o sentimos cierta impotencia a la hora de cambiar las condiciones materiales de vida, ¿no?, las relaciones sociales, ¿no?, las violencias que atraviesan de forma cada vez de nuevo más cruenta nuestra vida social, transferimos a la educación, digamos, el espejismo de todas nuestras salvaciones, ¿no? Entonces decimos, bueno, la escuela tiene que ser antirracista, antimachista, tiene que darnos, ¿no?, las claves para otra relación con el medio ambiente y sobre todo, por ejemplo, en tiempos de pandemia se vio muy claro, por lo menos aquí, con el tema de la igualdad, ¿no? Escuelas cerradas, la igualdad social está en peligro. Y dices, bueno, la igualdad social está en peligro por culpa de que las escuelas están cerradas, seguramente está en peligro por muchas cosas además, ¿no? Y es que se sigue especulando con la vivienda, se sigue precarizando el trabajo, se sigue excluyendo a los inmigrantes, es decir, todas estas dinámicas sociales, por supuesto, no están en manos de la escuela. La escuela se puede hacer cargo de estos problemas y compartirlos y debatirlos y convertirlos en materia precisamente
¿no? A visibilizar, a aprender a leer con otras claves, pero no es la caja mágica de, ¿no? de nuestros problemas sociales y políticos. Es más evidente, y esto hay datos y estudios recientes que lo están confirmando, que a pesar de tener un sistema de educación pública que en comparación con otros momentos de la historia, con la dictadura, etcétera, pues es mucho mejor, por supuesto, a pesar de ello, y ahora en mayor número, incluso el sistema público es segregador. Es decir, hay una altísima desigualdad social, cultural, de aprendizajes, de resultados y de trayectorias vitales dentro mismo del sistema público. Por lo tanto, el problema que tenemos es estructural, ¿no? Y la escuela en parte reproduce y en parte atenúa, porque también tiene un factor de corrección, por supuesto, ¿no? Pero no podemos pensar que porque la escuela existe la sociedad es igualitaria y más democrática. La escuela, digamos, en todo caso, en parte es una herramienta del propio sistema para el que trabaja y en parte también es un campo de disputa de otros imaginarios y otras relaciones sociales posibles, pero es las dos cosas a la vez. O sea, una cosa es la existencia de la brecha digital, la otra es focalizar todas las insuficiencias y la desigualdad educativa actual en el hecho de la brecha digital, porque eso lo que hace es sustraernos o desposeernos de todo un tipo de riquezas colectivas que tenemos al margen de la brecha digital. ¿No? Tenemos muchos saberes en la sociedad, en las casas, en las familias, en los entornos en los que vivimos. Tenemos la mayor parte de sociedades, y eso la educación popular, que en México es muy importante, lo ha utilizado siempre. Tenemos otros canales de comunicación, tenemos televisión, tenemos radios públicas, tenemos archivos acumulados de años y años con materiales educativos muy buenos en todo este tipo de medios. Tenemos servicio de correos, teníamos incluso, ¿no? los repartidores ¿no? del comercio online funcionando, las bibliotecas públicas cerradas con todos los libros dentro. Se podían repartir por correos, ¿no? Es decir, todos esos canales que la educación popular había inventado como maneras de llegar, por ejemplo, a los entornos rurales o llegar a la gente mayor o llegar, ya eran formas de confinamiento que éramos capaces de saltar o conectar o relacionar por muchos otros medios. ¿Por qué se pone el foco solamente en la brecha digital? Obviamente porque es el mercado a valorizar, ¿no? Es porque es precisamente ¿no? el espacio a colonizar con estas tecnologías que obviamente no solo en las sociedades más ricas, sino sobre todo desde una perspectiva global, es el gran mercado, ¿no? Acabar digitalizando la vida de todos aquellos que están por digitalizar. Entonces, yo no estoy nada en contra de las tecnologías digitales. El problema es cuando se convierten en la única clave de acceso posible ¿no? a la educación y, por lo tanto, a la convivencia y a la vida en común. Usted ha hablado de una servidumbre voluntaria, ¿no? De una época en la que estamos. Esta pandemia nos llevó también o acentuó desde el mismo no cuestionar. Agamben al principio de la pandemia cuestionaba la docilidad con la que asumimos, encerrarnos, confinarnos, sin menospreciar, a lo mejor, o tal vez Agamben menospreciaba un poco el impacto de la pandemia, pero cuestionaba esta docilidad, esta servidumbre, jugando con el término de Etienne de la Boétie, ¿no? De servidumbre voluntaria. Exacto. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, en el caso de Agamben es cierto que quizás se precipitó, ¿no? A la hora digamos, de dimensionar los efectos de esta pandemia. Esto pasó en muchos casos, parecía una gripe y no era una gripe y eran muchas cosas a la vez. Pero es verdad que quizá la gravedad del asunto nos ha hecho percibir con menos alerta o con menos alarma las grandísimas dosis de obediencia, digamos, arbitraria, ¿no? de docilidad y de deseo de control, ¿no? Que ha despertado la propia pandemia. Es decir, contrólame más, por favor, ¿no? Y controla a mi vecino y controla al delante, y si no, ya lo haré yo. La pregunta es hasta qué punto podríamos convertir una situación como esta, que implica, digamos, ¿no? una acción colectiva, una operación a gran escala de cuidado de unos por otros y de unos hacia otros, no en una obediencia ciega a un control mayor, ya sea
tecnológico, ya sea militar, ya sea político, ya sea vecinal, ya sea de unos hacia otros, y en vez de eso vivirlo realmente como una decidida acción colectiva de cuidado, ¿no? Vamos a cuidarnos los unos a los otros porque queremos, no porque obedecemos unas órdenes. Y eso depende mucho, claro, de la manera también como los poderes políticos y sus ramificaciones tecnológicas, sistémicas, etcétera, se dirigen a nosotros, si es desde la sospecha, si es desde la criminalización, si es desde la infantilización incluso de la sociedad. No sabéis cuidaros a vosotros mismos, ¿no? Os tenemos que proteger, os tenemos que vigilar. Claro, eso va creando una cultura también de la servidumbre cada vez mayor. Se ha alimentado mucho el discurso del miedo, se ha convertido cualquier forma de no saber o de desconocimiento solamente en una forma de peligro o de amenaza. Esto cada vez es más así respecto a todo. Y es obvio que, o sea, yo pienso que nadie penalizaría a un gobierno o a unos responsables también sanitarios o públicos del tipo que sea que honestamente compartieran su desconocimiento respecto a un virus nuevo. Es obvio que no, que nadie esperará que, ¿no?, que unos dirigentes políticos o que unos responsables sanitarios lo sepan todo acerca de algo que es nuevo y que no sabemos. De hecho, convivimos con muchas otras enfermedades o problemas sociales o de los que no sabemos cómo resolverlo todo, ¿no? Entonces, esa falta de honestidad, que en el fondo es el propio miedo del poder, a perder el poder, si no sabe, ¿no?, si no decide continuamente cualquier tipo de medida, aunque sea arbitraria, aunque sea equivocada, ese miedo a equivocarnos juntos, ¿no?, que también es parte de la vida colectiva y de la vida social. Eso yo pienso que ha alimentado mucho este factor del miedo, un miedo tanto a lo desconocido, al futuro, al cómo será la vida, como el miedo más concreto a la vida, ¿no?, a la vida en común. ¿Qué papel juega en este proceso, en esta lucha, en esta pugna, la educación? De hecho, reivindicar esta posibilidad de no saber juntos o de aprender juntos aquello que no sabemos, como en este caso convivir con un virus desconocido que plantea otro tipo de, ¿no?, de sintomatologías, de enfermedades, de muertes, etcétera, sería una buena escuela de aprendices, ¿no? Y sería precisamente desde esta perspectiva de la alianza que yo planteo, no de la unidad de acción, de todos a la una, ¿no?, todos desfilando, todos, sino realmente qué alianzas son posibles en el terreno de lo incierto, en el terreno incluso de lo peligroso, como en este caso estamos hablando de la muerte, no estamos hablando de una tontería, ¿no? Atrevámonos a no saber, que es una de las consignas del libro, y no solo a saber, porque atreverse a saber, hombre, requiere cierta valentía, pero en el fondo también da seguridad y poder y jerarquía, porque al final el que sabe, sabe, ¿no? Pero en cambio atreverse a no saber juntos, que es lo que para mí es la escuela de aprendices, esta idea de vamos a ver, ¿no?, vamos a ver qué hacemos también con aquello que se nos escapa, con aquello que nos desborda, con aquello que está en el umbral de lo que son nuestros espacios de reconocimiento, ¿no?, de identidad, de seguridad. Eso pienso que la situación de la pandemia sería una gran escuela de aprendices si no estuviera dominada por los efectos por la gestión del miedo, ¿no?, del miedo y del caos. Hablo de la alianza de los aprendices precisamente como esa composición múltiple de puntos de vista que componen un medio para el saber y el no saber, no unos monopolios del conocimiento. Los monopolios del conocimiento han guiado toda la historia occidental de una forma clara, ¿no?, y tiene sus jerarquías, tiene sus dentros y afueras, y tiene sus zonas de exclusión también, lo que es saber, lo que es no saber, lo que son los saberes que no cuentan, lo que son las paraciencias, lo que son los folclorismos, lo que son las culturas no válidas, las lenguas minoritarias. Es decir que, ¿no?, tenemos unos aparatos de saber muy excluyentes además, es decir, no solo monopolistas, sino excluyentes de una gran riqueza cultural, social, sapiencial, cognitiva, ¿no?, y de conocimiento del mundo. Entonces, para mí una alianza de los aprendices es precisamente esa composición de saberes y de no saberes que es capaz de articular un medio de vida, ¿no?, un ecosistema de relaciones posibles con el mundo, y eso pienso que sería una manera muy interesante de relacionarnos hoy con lo que pasa. De alguna manera reivindica a Sócrates y su solo sé que no sé nada, ¿no? Sí, lo reivindico desde este lugar no complaciente, es decir, no se trata de quedarse ahí, ¿no?, en el ignorante inocente, ¿no?, de no saber frente al mundo, sino al revés, ¿no?, esta ignorancia sabia que también
de la que hablaba también Nicolás de Cusa, y que está en todas las formas de sabiduría de la humanidad, en Oriente, en otras culturas no occidentales. Es decir, esa capacidad que es la más interesante del conocimiento, que no es el conocimiento que nos da, sino el desconocimiento que nos revela, ¿no? Todo eso que despierta en nosotros también el poder de la imaginación, que yo reivindico mucho en este libro, porque precisamente la imaginación es la capacidad que tenemos de relacionarnos con lo que no somos, con lo que no sabemos, con lo que no ha pasado aún, o con lo que no llegó a pasar, o con lo que está al margen de lo que realmente son los hechos puros y duros, ¿no? Entonces ahí solo sé que no sé nada, para mí tiene todos estos sentidos, ¿no? Que es podernos relacionar con lo que está en los umbrales del saber, y por lo tanto es lo que nos da la capacidad de poder leer lo que pasa, nuestro presente, también desde lo que no hay, ¿no? O desde lo que podría haber, ya sea en un presente o en un futuro. Pero muy aprisionada la imaginación, ¿no? Y muy atemorizada. Yo pienso que una de las grandes víctimas de este miedo planetario, ¿no? O histórico en el que vivimos hoy, es precisamente la capacidad de imaginar. Y si imaginamos un poco, desde nuestro presente enseguida vemos peligros, ¿no? La imaginación enseguida despierta peligros en este momento y o sea, se despierta bajo forma de amenaza más que de invitación. Y para mí la educación es precisamente una invitación, ¿no? Una invitación vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a pensar esto, vamos a estar en lo que no es seguro. Y lo que no es seguro nos puede simplemente situar a la defensiva o a la ofensiva respecto a los otros, o abrir la posibilidad precisamente de otras alianzas y otras reciprocidades.